capítulos 34 al 36. ¿A Dios le da igual lo que hacemos? Es decir, ¿Dios es indiferente? Esta, junto a otras, es una de las preguntas que nos contesta en estos episodios, que la Biblia nos contesta. Y además, en el episodio actual vamos a ver diferentes afirmaciones de manera negativa de qué es lo que no hace Dios. Además de que aquí se encuentra una de mis oraciones favoritas en la Biblia, que cuando la leí me encantó. De modo que vamos a empezar por el capítulo 34, que se titula El fracaso de los 3 sabios al querer disculpar a Dios, donde aquí sigue hablando Eliú, que Eliú es el nuevo personaje que aparece tras hablar los 3 amigos de Job y Job, y nos encontramos con que él quiere hablar todo lo que no ha dicho mientras ha estado callado, respetando la palabra de los demás, porque vemos que también los demás eran mayores que él y él estaba escuchando, según él, atentamente y esperando a poder hablar y decir lo que pensaba. Entonces empieza así, con algo que me hizo gracia, y digo, tiene razón, nunca lo había visto de esta forma, que dice: el oído distingue las palabras, lo mismo que la boca los sabores. Y esto lo usa para contarle a Job que hay que distinguir lo que es justo y lo que no, y que hay que saber lo que es bueno y lo que no. Y esto me parece una forma muy original de explicarle la importancia que tiene el saber distinguir, el saber diferenciar. A lo largo de este discurso, Eliú va sacando las palabras de Job de contexto, además de que en ocasiones las va malinterpretando. De modo que aquí ya empiezan las respuestas a las preguntas planteadas de ¿qué no hace Dios? Eliú nos dice que Dios no obra el mal, que no tuerce el derecho. Eliú lo que hace aquí es enfatizar esa perfecta justicia de Dios y remarcarla luego con una pregunta retórica donde se dirige a Dios, le llama justo supremo, que es el más justo de todos los justos, el justo superior. Pues ese es Dios, de que en toda la Biblia nos está diciendo que Dios es justo, que Dios hace justicia y que Dios en todo momento obra el bien. Lo que se refiere aquí es que Dios no se va a equivocar, que Dios sabe lo que hace. Más tarde nos dice que todos son obra de sus manos, refiriéndose a las personas. Tras esto dice algo que a mí me está enseñando poco a poco a ser más consciente, que es que Dios todo lo ve. Es algo que todos sabemos y que se nos dice desde el principio de los tiempos o desde catequesis, lo oímos en todas partes de que Dios es omnipresente, de que está en todos los lados, entonces si está en todos los lados, todo lo ve, pero no eres como consciente, y Job me está como abriendo los ojos a decir, Dios está viendo cada paso que das, Dios está vigilando tu camino, porque Dios es atento. Como comentaba en el capítulo anterior que hablaba de la fidelidad conyugal, a Job una de las cosas que le motivaba a serle fiel a su esposa era esto, la presencia de Dios y que Dios todo lo ve. Por mucho que intentes esconderte de Dios, es imposible, es absurdo. Así que esto, la verdad que me ha ayudado bastante. Y luego él prosigue diciendo que Dios vela sobre los hombres y los países para evitar que reine el impío, también para evitar que el pueblo sea engañado. Y volvemos a lo mismo, Dios es justo y Dios quiere que se haga justicia. Y la verdad también entra en este combo, porque Dios es verdad y Dios no quiere mentiras. Lo que os comentaba de la oración, que es de mis favoritas de la Biblia, es la siguiente, que aparecen en los versículos 31 y 32, que es como una oración que le sugiere Eliú a Job, que le está enseñando, y dice: me arrepiento, ya no lo haré,
lo que no veo, házmelo ver, si he obrado mal, no recaeré. Es decir, esta oración puede ser muy buena para una confesión de Señor, me arrepiento de haber hecho esto mal y lo que no estoy viendo, de lo que no soy consciente, por favor, ayúdame y que lo sepa ver para, pues, la razón que sea, para el propósito que sea, para mejorar, para no volverlo a repetir, para no herir a los demás en el caso de que esté hiriendo a alguien, etc. Y de nuevo, ese propósito de no volver a caer, porque cuando tú te arrepientes de corazón, tú vas con la intención de no volverlo a hacer, aunque luego pues pueda pasar que vuelvas a caer. Pero la intención es lo que cuenta, el intentarlo. Por último, Eliú, según él, Job está respondiendo igual que un malvado que le está sumando a su pecado más rebeldía, como que está multiplicando ese pecado con la forma en que está respondiendo o la forma en que lo lleva a cabo. Y por último, también acusa a Job de que está sembrando la duda entre todos ellos. Entonces, lo que está haciendo Eliú, en vez de ayudarlo, está acusándolo, está señalando. En conclusión, en este capítulo, en el capítulo 34, vemos que el mensaje de Eliú era claro. La verdad es que era un mensaje correcto porque nos está presentando a Dios y lo que os decía, la forma en que lo presenta, la oración que dice es correcta, pero la forma en que lo desarrolló y la forma en que lo está aplicando a este caso, a esta situación de Job, era incorrecta e incluso llegaba a ser peligrosa, porque Job estaba en una situación muy mala, los amigos estaban de testigos, estaban viendo cómo se estaba diciendo estas cosas con esa dureza de corazón y con esas formas, y a Job le podía afectar más aún. O sea, ya llevaba bastantes cosas como que para que encima otra persona más le dijese todo esto y de esta forma. Pasando al capítulo 35, nos responde el título del actual capítulo a la respuesta principal del episodio, de que si Dios es indiferente. Y nos dice el capítulo: Dios no es indiferente a los asuntos humanos. Este capítulo es un capítulo bastante breve, donde aquí sigue hablando Eliú, que no lo dije, pero el discurso de Eliú es el más largo del libro de Job. Es el discurso individual más largo. Incluso supera al posterior discurso, que ya es el de Yahvé. Entonces, aquí vemos que Eliú habla mucho. Y aquí lo que hace es, primero, ser muy duro, que esto ya lo estábamos notando. Él dijo que Dios no respondía a las peticiones de Job porque él no estaba siendo sincero de corazón. Entonces, Eliú seguía esos principios de que Dios no te contesta y esto es porque tú no estás siendo sincero. Si tú eres sincero, Dios te contesta. Él estaba siguiendo esos principios estrictamente, sin ver más allá de los horizontes, sin ver el contexto y sin ver la situación de Job. Y obviamente sin tener nada de idea de las cosas que estaban pasando en el cielo, por así decirlo. Y luego él hace unas preguntas para reflexionar, como por ejemplo, que nos pueden servir a todos. Si pecas, ¿en qué le afecta a Dios? ¿Qué le hacen tus muchos delitos? ¿Qué le están haciendo? Si eres justo, ¿qué le das a Dios? ¿Qué le estás ofreciendo? ¿Qué recibe de tu mano? Y luego va contraargumentando el cómo ve a Job, sigue con esa acusación señalando. Y pasando al último capítulo, el capítulo 36, este se titula El verdadero sentido de los sufrimientos de Job, donde volvemos a lo de siempre, que era lo que decían los otros tres amigos, que él está sufriendo porque ha pecado. Pero lo que añade Eliú
es que ese sufrimiento tiene propósito. Es decir, que si Dios te ha dado aflicción es para aprender. Dice, es para que atiendan la advertencia, para que dejen la maldad. O sea, esto es como algo nuevo que aporta el libro al discurso. Y aquí de nuevo vuelve a responder a esa pregunta que hacemos de ¿Dios es indiferente? Y ojo, porque es muy bueno este versículo. Dios es poderoso, mas no indiferente, poderoso por sus firmes decisiones. Aquí nos muestra muchas cosas, pero la principal es que a pesar de que Dios es un Dios poderoso, Él se preocupa por ti, se preocupa por cada uno de nosotros y no le son nada indiferente nuestras vidas. Él está ahí y tu vida es importante. Así que eres especial, eres único. Y Dios nos hace ver esta importancia, lo importantes que somos para Él a lo largo de absolutamente toda la Biblia. De hecho, en el capítulo anterior no lo he comentado, pero se nos deja claro, se nos da a entender que los humanos tenemos inmensos privilegios que los demás seres. Entonces, esto ya nos dice bastante. Luego, Eliú, retomando el discurso, describe qué hace Dios con el justo y qué hace Dios con el malvado. Por último, algo bastante impactante es que de repente, tras estas acusaciones, Eliú empieza a hablar sobre la inescrutable grandeza de Dios y que ésta se expresa en la tormenta, en este momento específico. Y bueno, vuelve a decir esa grandeza que tiene Dios, que Dios es sublime, que es incalculable la suma de sus años. En un libro que es muy bueno, se llama Una vida con propósito, de un pastor que se llama Rick Warren, él nos dice que Dios es una persona infinitamente anciana. ¿Qué edad tiene Dios? Dios es infinito. Y lo dice aquí, es incalculable la suma de sus años. Y luego, como os comentaba, lo de la tormenta nos habla hasta del ciclo del agua, Eliú. Habla sobre la lluvia, la importancia que tiene la lluvia, los relámpagos y el trueno. Y de la lluvia nos dice que sustenta a los pueblos y que les da alimento en abundancia. Así que, compañeros, con esto concluimos estos 3 capítulos. Con esto podemos observar, si hacemos una recopilación de estos 3, que somos importantes, que no somos indiferentes para Dios. A pesar de que sea todopoderoso, Él nos sigue amando hasta el extremo, nos sigue cuidando, se sigue preocupando por cada uno de nosotros, nos sigue escuchando y está ahí, en las buenas y en las no tan buenas. Así que comentaros que en estos capítulos he llegado a la mitad de la Biblia. Ya me queda la otra mitad. He tardado 2 años en llegar. Estoy muy, pero que muy feliz. O sea, no os podéis imaginar la felicidad que tengo ahora mismo. No me puedo creer que haya sido constante con esto, a pesar de que haya épocas que haya habido algún parón o alguna temporada distinta a la temporada de la Biblia. Aquí estamos, aquí seguimos. No sé si serás un oyente nuevo, si llevarás desde hace tiempo, pero muchas, muchas gracias por estar aquí, de verdad, de todo corazón. Esto me está haciendo mucho bien, o sea, estoy aprendiendo una barbaridad de cosas, estoy aprendiendo cultura, estoy aprendiendo historia, estoy aprendiendo vocabulario nuevo. Y sobre todo, lo más importante, que está fortaleciendo en niveles extremos mi relación con Dios, porque estoy aprendiendo sobre Dios. Y ahora lo que me encanta es que cuando voy a la Eucaristía, cuando voy a misa, cuando hablan de determinados personajes, ya sé quién son. O por ejemplo, cuando se leen los Salmos, como ya he pasado por el libro de Salmos, digo, este me lo he estudiado, claro, me he estudiado todos ya. Y no sé, como que me hace feliz. Y todo esto es gracias a Dios por darme
esa constancia, esa disciplina y estar ahí conmigo como lo está contigo y con todos nosotros. Así que muchas gracias por estar aquí de nuevo, muchas gracias por escucharme de todo corazón. Espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.